Sí. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta primera charla introductoria del programa EFICAM Costa Rica. Para nosotros es un placer y un gusto contar con todos ustedes el día de hoy. Nos encantaría arrancar la noche de hoy presentándoles al señor Alan Bayrup, presidente de EFI Awards Costa Rica. Alan, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, buenas noches a todos, bienvenidos. La verdad que para mí es un súper gusto estar aquí. Estamos empezando la tercera edición de EFICAM, la versión 2020, la versión virtual. Igual que todos, en este año lo hemos tenido que evolucionar y hemos realmente cambiado el formato, pero igual que muchas de las situaciones, el cambio nos trajo muchísimas aspectos positivos y estamos súper contentos e ilusionados de iniciar EFICAMP 2020. Para los que no conocen EFICAMP, EFICAMP es realmente un programa académico, teórico, práctico, basado en los pilares de EFI Awards, objetivos, idea, ejecución y resultados, que realmente pone a profesionales del área de mercadeo y de agencias en un nivel para poder elevar el nivel de las campañas y poder lograr el mercadeo efectivo de una forma que une aspectos tanto teóricos como prácticos. Entonces, realmente, por tercer año consecutivo, estamos haciendo EFICAMP para profesionales del área de mercadeo y de agencias y creemos y estamos convencidos que este año va a ser el mejor de todos. Tenemos speakers de diferentes partes del mundo con muchísimo conocimiento y que vienen a aportar muchísimo para los estudiantes y realmente se trabaja en grupos de trabajo, los estudiantes son muy diversos, súper interesantes y creo que para todos va a ser súper provechoso y van a poder elevar el nivel de su preparación académica. Estamos súper contentos de iniciar este programa con un abreboca que está abierto no solo a los estudiantes, sino realmente a todos los que quisieran participar de toda la industria. Tenemos aquí el gran lujo de contar con Ricardo Arias Nat, persona a quien admiro enormemente y quiero mucho, y realmente nos viene a hablar a todos en el campo de mercadeo, con todos sus 20 años de experiencia, habiendo sido el Chief Marketing Officer de PepsiCo y ahora es el Senior Vice President de Strategy Transformation para la TAM, y realmente estamos súper agradecidos con él de darnos unas palabras y una pequeña introducción para empezar a hablar sobre el mercadeo efectivo en los tiempos actuales que vivimos. Muchísimas gracias, Ricardo, y bienvenido. Te doy la palabra y muchísimas gracias a todos por asistir. Buenas noches a todos, Alan. Muchísimas gracias por el privilegio de estar aquí, poder compartir con ustedes esta noche. Y como decía Alan, es un año bien particular. En otra situación me encantaría estar presencialmente con ustedes, pero también es un año que yo creo que es interesante para el tema que vamos a conversar hoy. Muchas veces EFI siempre ha sido uno de mis premios favoritos porque está ligado directamente a resultados del negocio. Y la conversación que vamos a tener hoy está mucho más inclinada al tema de temas de negocio y cómo marketing tiene que evolucionar en estos momentos de pandemia, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a estar conversando hoy. A diferencia de estar hablando de casos de mercadeo como tal, yo creo que la importancia en estos tiempos es entender cuál es el rol de marketing, cómo cambia en el caso de una pandemia o en el caso de cualquier otra variable de shock que hace que un negocio se deba transformar de manera completa, ¿no? Y esto pasa, en este caso, afectó a todas las industrias. Si algunos de ustedes están en la industria, por ejemplo, de viajes y turismo, estoy seguro que saben lo difícil que ha sido estos últimos meses. Si ustedes están en la industria de consumo masivo, saben lo complicado que ha sido la logística de poder llegar a los consumidores en este tiempo. Si ustedes están en banca, tienen que también entender seguramente los impactos que tiene no solamente el manejo de negocios, sino financieramente en las millones de familias que hay en Latinoamérica. Entonces, yo creo que este ha sido un shock que no hay ninguna industria que no se ha visto afectada. Y en un contexto como ese hay que repensar qué es marketing,
inclusive preguntas que surgen a nivel de los CEOs. ¿Necesitamos marketing del todo o no? Porque por cualquier razón quizás hayan argumentos para no hacer marketing o para hacerlo diferente. Entonces, si bien van a tener muchos días donde el tema central va a ser foco en temas muy específicos de mercadeo, hoy queremos hablar de cómo tenemos que ver, cómo ver hacia futuro cuando hay mucha incertidumbre, ¿no? En este sentido, esto es un poco la charla en lo que me quiero enfocar, que es el tema de navegando incertidumbre. ¿Ven la pantalla, correcto? Lo estoy proyectando. Sí, perfecto. Ok. Y lo que quiero es que se imaginen ustedes que están en un barco, están en el año 1400 y tanto, y van a salir a descubrir un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo tiene muchas incertidumbres, ¿no? Tiene incertidumbres, ustedes no saben si van a llegar a un lugar desértico o van a llegar a un lugar como la Antártida, que está cubierto de hielo. Entonces, cuando antes de salir, uno se hace la pregunta, bueno, ¿qué llevo en el barco? ¿Qué cosas pongo en el barco, ¿no? Entonces, si quieren, de hecho, no sé si la gente puede hacer el chat, pero si quieren poner algunas ideas de qué pondrían en el barco, me da mucha curiosidad de qué escribirían, ¿no? ¿Qué cosas pondrían ustedes allá adentro? A ver, sin pena, algún voluntario que quiera escribir en el chat. No hay... Los invitamos a participar. Sí, no sé que estaba cerrado el chat. Ok, Miguel Listo, pone ya. agua dulce. Ok. ¿Alguna otra idea que alguien pueda tener? Una brújula, Enrique, ok. ¿Qué otras cosas? Un mapa, ok. Alimentos varios, anzuelos, esperanza. Esperanza porque es lo último que se pierde, ¿no? En el barco. Madera, pondría mi familia, binóculos. Hay muchas cosas que uno puede poner, ¿no? Un botiquín, tripulación, ropa, zapatos, fósforos. Exacto. Entonces, uno piensa en una situación como esta, en que hay un destino incierto, uno no sabe dónde va a llegar. ¿Qué cosas uno tiene que pensar? La primera respuesta de Miguel fue agua dulce, yo concuerdo, que es lo primero que uno pondría allá. ¿Por qué agua dulce? ¿Por qué? Porque no importa en qué escenario vayamos a llegar, uno va a necesitar agua y vamos a necesitar algo de comida que no sea perecedera, que también puso otra gente allí, y quizás también, por ejemplo, el botiquín. Sabemos que no importa el escenario, no importa dónde lleguemos, son cosas que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, las primeras cosas que pusiésemos en el barco son cosas que como en inglés las llaman no regret moves. O sea, nunca nos vamos a arrepentir de poner en ese barco agua, alimentos no perecederos y por ejemplo, quizás el botiquín de lo que está aquí. Obviamente, un mapa sería ideal, Amelia, pero en este caso no sabemos ni siquiera dónde vamos. Entonces, el mapa no nos sirve, pero una brújula quizás sí, ¿no? Luego, la segunda cosa que uno pondría en ese barco son objetos que uno pudiera usar de manera diferente. Por ejemplo, cierta ropa o para una cobija para cubrirse, ¿no? Porque en el caso que uno llegue a un lugar muy frío, nos podemos tapar con la cobija, pero también en el caso que lleguemos a un desierto, podemos usarla para protegernos del sol. Son recursos que pueden ser usados de maneras diferentes, independientemente de la situación donde lleguemos. Es un poco diferente que el agua, que sabemos que en todos los casos vamos a tomarla, o alimentos. Esto es un objeto que puede ser utilizado de formas diferentes en escenarios diferentes, ¿no? Y luego hay un tercer grupo de objetos que pondríamos en el barco, que son cosas que en algún escenario particular nos haría sumamente exitosos. O sea, decir, oye, si por alguna razón yo voy a llegar a un desierto, ¿cuáles son las cosas que me van a funcionar muy bien en el desierto y sé que no me van a funcionar en un lugar donde haya nieve? Y viceversa, decir, oye, ¿qué cosas puedo llevar yo que sé que si por suerte llegué a un lugar frígido de invierno, me va a hacer una ventaja competitiva enorme versus no tenerla? Entonces, eso es un poco la mentalidad de planear basado en escenarios futuros que uno no conoce. Uno piensa en cosas que se usan en todos los casos, los no regret moves, cosas que pueden ser intercambiables, y por último cosas donde sé que en un escenario lo voy a usar y en otro escenario lo voy a botar a la basura, pero
igual me lo llevo porque sé que si llega a pasar ese escenario estoy sumamente bien preparado. Entonces, ese es un poco el concepto de escenario planning, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos planeación estratégica? Y luego voy a conectar la importancia con marketing. En primer lugar, porque ganadores con mucha frecuencia se pueden convertir en perdedores. Si yo tengo un negocio que está muy enfocado en ciertas cosas, por decir algo, trabajo en banca y tengo un negocio muy fuerte de cuentas corrientes, pero no tengo un negocio de tarjetas de crédito, no tengo un negocio de bancarización de correo electrónico, entonces, en el caso de un escenario donde rápidamente evolucione la tendencia de transacciones digitales, yo puedo pasar de ser el banco más grande de un país a ser un perdedor porque la gente cambió la manera de cómo paga, ¿no? La otra cosa es hay tener perspectivas frescas del negocio. ¿Cuántos de ustedes, estoy seguro, al hacer planeación estratégica del año que viene, les dice, oye, ¿cuál es tu presupuesto de marketing? Ven el número que tienen para este año y dicen, bueno, le voy a sumar más o menos 10%, ¿no? Y quizás no es la mejor manera de ver este tipo de cosas. Hay que pensar un poco con una perspectiva fresca de si yo reinvento marketing para un año en particular, ¿qué debería hacer? ¿Cómo empezar? Entonces, planeación estratégica me permite también hacer eso, ¿no? Y por último, es capitalizar incertidumbre. Las cosas que no son obvias, pero que si llegasen a pasar, nos pueden convertir en ganadores. Entonces, hay que ver el tema de incertidumbre no siempre como un riesgo, también puede ser oportunidades muy, muy lindas que puedan surgir. A la hora de construir marcas, tenemos que pensar mucho en eso, sobre todo si las marcas que ustedes manejan no tienen una posición de liderazgo. ¿Qué cosas pueden pasar en el ambiente que me permitan saltar rápidamente en mi posición de liderazgo, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, pensamos, bueno, ¿qué organizaciones lo usan bien? O sea, organizaciones adaptables, organizaciones que no son rígidas, que entienden que el futuro es incierto. Muchas ya son financieramente conservadoras, tienen los recursos para hacer cambios de ser necesarios. Generalmente tienen valores arraigados muy fuertes que propulsan a la acción. O sea, dicen, soy, por ejemplo, enfocado en el consumidor o en el cliente o en mi cadena de suministro. Y las acciones que tomo están muy enfocadas en esos valores fuertes que tiene la compañía hacia adelante, ¿no? La otra cosa que tienen estas compañías, tienen lo que llamamos visión periférica avanzada. Estamos pensando dos cuadras a la redoma, no solamente lo que veo enfrente. Entonces, eso es algo que también es muy importante. Y lo otro que es crítico es que tienen la capacidad y la mentalidad de experimentar en lo que es los bordes del mercado. Cosas que quizás hoy en día representan el 0,5%, el 1%, el 2%, pero que con algunos cambios pueden pasar a ser el 20%, ¿no? Entonces, tengan eso en mente. ¿Y por qué es importante tenerlo en mente? Como decía Charles Darwin, aunque alguien me dijo que en alguna oportunidad me dijeron que esto en realidad no era un quote de Charles Darwin, que no son las especies más fuertes las que sobreviven, sino aquellas que mejor se adaptan al cambio. Y cuando pensamos en mercadeo, lo mismo aplica exactamente. Si estamos pensando en mercadeo como hace 30 años, estamos pensando en la pauta de televisión, ¿verdad? O estamos pensando quizás en vallas exteriores, ¿no? Oye, ¿cuál es el valor de vallas exteriores en un ambiente donde la gente no puede salir de su casa versus televisión? Las cosas cambian de manera dinámica y muy rápida. Entonces, la capacidad de poder evolucionar rápido es lo que hace que las especies y las compañías y las marcas se conviertan en ganadoras. Por eso es tan crítico. Y ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos el uso de escenarios? Y esto es algo que a mí me parece un tema divertidísimo, por cierto, ¿no? Primero es ver cuáles son los cambios que son exógenos a la empresa o a la marca, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel social? ¿Qué está pasando a nivel tecnológico, económico, salud? Hay una cantidad de variables que dependen en qué industria estén cada uno de ustedes. No sé, si quieren poner, por cierto, algunos textos de las industrias donde están para hacerme una idea. Hay algunos cambios que van a afectar más que en otros, ¿no? O sea, por ejemplo, hay temas ambientales que afectan a la industria en donde yo estoy participando, quizás no son tan críticos para la industria de banca, de repente las tecnológicas pueden ser más importantes para la de bancas que otra. Entonces, estos cambios, entender estas dinámicas es muy importante a la hora de hacer planeación de escenarios, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy claro, que es el que estamos viviendo todos nosotros que estamos acá, porque si no lo estuviésemos viviendo, estuviésemos en Costa Rica, pura vida, todos juntos, ¿no? Entonces, quiero hablarles un poco de un ejemplo de COVID y consumo masivo. ¿Cómo hacemos escenario planning y cómo
se convierte esto en una dirección. Para todos los que están, no sé si hay gente en consumo masivo, veo que hay un par de personas en banca. ¿Cuáles son las variables de impacto que nosotros vemos? El primero que estamos viendo es, decimos, oye, ¿cómo pensamos que va a ser la recuperación económica? ¿Va a ser rápida o va a ser lenta, por decir algo, ¿no? Eso es una variable, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el hábito de consumo? Oye, ahorita vamos a tener a la gente, en vez de saliendo a la calle a hacer ejercicio y tomándose un Gatorade o tomándose una Pepsi, no van a estar en su casa y ya no van a comprar quizás una botella de 300 mililitros, van a comprar una de 2 litros. Y no solo eso, resulta que la gente va quizás a comprar menos comida en la calle, pero van a comprar más del portafolio de comida casera, ¿no? Entonces, esos hábitos de consumidor, uno trata de entender qué tan alto puede ser el cambio y qué tan alto es el impacto que va a tener el negocio, ¿no? Luego uno piensa en cosas, oye, ¿qué puede pasar con la industria? ¿Qué pasa si mis clientes les empieza a ir mal económicamente porque baja el tráfico de sus tiendas? ¿Qué dinámicas van a pasar ahí? ¿Será que va a empezar a crecer comercio electrónico y unos que quizás no eran ganadores pasan a ser ganadores muy rápido? Fíjate, Anabel dice que es supermercado, quizás ella está viviendo algo de esto, ¿no? Donde hay cambios dramáticos en cómo la industria cambia, ¿no? Luego está temas de disrupción tecnológica. Los que están en industria financiera conocen esto mejor que nadie, cómo una tecnología puede romper un modelo de negocio completo o inclusive una marca que surja que tenga esta ventaja, ¿no? Regulatorios, etcétera. Básicamente se hace un análisis de todos esos factores externos que van a afectar el desarrollo de su negocio, el desarrollo de su marca y el desarrollo de su portafolio de marcas, ¿no? En este caso particular, decimos, mira, vamos a tomar dos de estas cosas que pensamos, a ese control le falta una N ahí abajo, por cierto. Vamos a ver varias variables que pueden actuar y en este caso vamos a decir las que pensamos que pueden tener un mayor impacto son recuperación económica y necesidad humana de control. Y ahorita voy a entrar un poquito en detalle. Este ejemplo, de hecho, tiene algunas láminas en inglés, así que voy yo y las cuento. Pero, ¿qué quiere decir esto? Lo que vamos a hacer es, en vez de decir, este es el futuro, el impacto económico va a ser alto y la necesidad de control va a ser alto, nosotros vamos a desarrollar ciertos escenarios. Vamos a desarrollar futuros alternativos, ¿no? Entonces, hay un escenario, por ejemplo, de recuperación económica. Me imagino que ustedes todos han escuchado la recuperación en V versus la recuperación en U o la L, etcétera, ¿no? Entonces decimos, mira, hay dos posibles escenarios. Asumimos que hay un escenario donde hay una recuperación rápida de la economía, digamos, COVID tiene un impacto, pero hoy mismo regresa. Y hay un segundo escenario donde decimos, no, esto va a afectar en la región de una manera tan importante que por mucho tiempo va a caer el crecimiento y no va a recuperarse. O sea, vamos a por siempre estar abajo. Son escenarios extremos. Aquí lo que buscamos siempre es, de nuevo, el ejemplo de ir a la nieve versus ir al desierto, ¿no? Entonces, aquí lo primero que hacemos es desarrollar estos escenarios. Planteamos esto. A la hora de plantear marcas, piensen igual ustedes. Si tienen una marca, por ejemplo, y no sé cuáles son los productos financieros en los que están, pero de repente tarjetas de crédito. ¿Hay algún impacto que la economía en estos dos escenarios pueda generarle de manera diferente? En cómo la gente va a comprar o no. Eso es un punto. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno se plantea. Y el otro escenario que aquí les planteo como ejemplo es este escenario de cómo va a cambiar la actitud, cómo está cambiando la actitud de consumo de todos nosotros y de toda la gente, ¿no? Y aquí lo llamamos si van a ser actitudes de consumo de más control o de menos control. Menos control es una situación donde la gente no puede estar tomando decisiones por varias razones. Hay prohibición de salidas, restaurantes están cerrados, básicamente no hay mercancía porque simplemente las compañías reducen sus inventarios. Es un escenario donde básicamente la gente tiene menos control en lo que compra y hay otro escenario que está mucho más enfocado en tener más control. Nótese que esto es una variable independiente de si la economía se recupera rápido o lento. Uno puede tener un escenario donde la economía se recupera muy rápido, pero la gente quedó, digamos, muy afectada o los sistemas quedaron tan afectados que sienten que tienen menos control. Y entonces hacen menos cosas fuera, por decir algo, ¿no? Entonces, lo importante es que cuando hagan esto, definan, como ven acá, con mucho detalle, qué significa, qué implica ese escenario, ¿no? Y como van a ver, para mí esto es como hacer una película. Les voy a mostrar un ejemplo. En realidad lo que uno hace con esto es agarra estas cosas y en este caso creamos 4 películas, ¿sí?
una película donde la economía se recupera y la gente rápidamente vuelve a tener control, un escenario donde la economía se recupera pero la gente sigue metida en la casa y básicamente hace cosas diferentes, un escenario donde la economía no se recupera y la gente sigue metida en casa, y un escenario donde existe recuperación, pero la gente tiene mucho control en lo que compra. Entonces son 4 variables en las que trabajamos, y luego lo que se hace es crear películas. Y aquí yo creo que es muy importante, sobre todo para la comunidad de marketing, estar involucrado en esta creación de una película. En este caso en particular, es un escenario que llamamos control freakness, ¿no? Digamos, la palabra freak, estoy tratando de pensar cuál es la mejor traducción en español, ¿no? Pero básicamente exceso de control, ¿no? Y literalmente escribimos la descripción del escenario como si estuvieran viendo el tráiler de una película, ¿no? En un mundo donde el impacto de COVID dura para siempre y se mantiene mucho control. Entonces describimos, hacemos una película de cómo se ve, cuál es la situación en la que estamos y cuáles son los factores que van a entonces afectar a nuestro negocio, ¿sí? Entonces, de nuevo, cada industria va a tener su propia película, y la idea es que, ¿y por qué es tan importante describir con mucho detalle esta película? Porque le da una cercanía a lo que va a ser la realidad y a pensar en factores que quizás no tenemos en mente, no hemos pensado. O sea, no sé cuántos de ustedes tenían en mente en sus planes estratégicos, va a haber una pandemia. En los míos no estaba, y estoy casi seguro que en muchos de los de ustedes tampoco. Entonces, ¿cómo pensar que esos escenarios extremos pueden tener un impacto, ¿no? Y luego, basado en eso, lo que hacemos es pensar en cuáles son las implicaciones que puede tener esa película que les acabo de contar, ¿verdad? En diferentes cosas. ¿Qué puede pasar con el aspecto regulatorio? Oye, van a subir los impuestos porque el gobierno necesita más dinero. ¿Qué va a pasar con el canal? Oye, están cerradas las tiendas, están solo abiertos los supermercados. Tengo que hacer de repente digamos, una asociación con alguna compañía de comercio electrónico, porque ahorita la gente quiere que le lleve el producto directo a la casa. Entonces, uno se plantea una cantidad de hipótesis y se enfoca en las implicaciones que puede tener para el negocio de uno el día de hoy, ¿no? Entonces, basado en eso, uno empieza a pensar cuáles son las cosas que puede hacer, ¿no? Y si, como les comentaba al principio, ¿no? Este es el otro ejemplo, el ejemplo de arriba, donde hay recuperación económica, pero la gente se acostumbró a estar en su casa, a comer más en su casa. Entonces, asumimos que hay una parte de la población que se queda trabajando en casa, pintamos la película como la urbanización que viene creciendo en Latinoamérica, quizás ya no va a crecer a la misma tasa que antes. Todo eso tiene implicaciones en marketing, en branding, en dónde hago publicidad. Entonces, quiero que vean cómo son los puntos de conexión ahí, porque es bien importante. Si yo sé que la gente va a estar en su casa, yo voy a comprar vallas, probablemente no voy a comprar vallas. Tengo que buscar cuáles son los medios de comunicación que esta persona está utilizando en su casa, ¿no? Por decir algo. Tengo que estar seguro que el sistema de suministro, que a esta persona le llega comida a su casa o cualquier otro producto, yo tenga algún tipo de relación para que mis productos estén ahí, ¿no? Entonces hay un cambio importante acá, y de la misma manera se hace cuáles son las implicaciones de cada una de estas hipótesis, ¿no? Y si se recuerda lo que le comenté al principio, con el barco hay 3 tipos de bienes que deberíamos cargar. Entonces piensen en que sus decisiones estratégicas de marca tienen que también seguir el mismo principio. O sea, ¿qué cosas? Recuérdense, la primera era como el agua, no regret moves. O sea, son movimientos que voy a hacer y sé que indiferentemente del escenario que pase, sé que son cosas que debo hacer porque me funcionan en todos los escenarios futuros. Luego vamos a establecer qué cosas deberíamos hacer porque nos ayudan en muchos escenarios, nos ayudan así sea de forma diferente. Y por último, vamos a elegir cosas donde en algún escenario va a ser sumamente exitoso hacerlo y en las otras van a ser inversiones que quizás vamos a botar a la basura, pero igual vale la pena porque sabemos que hay una probabilidad de que esos escenarios pasen, ¿no? Y con eso, para definir cuáles son esas cosas, usamos cosas como la que ven acá, donde decimos, oye, cuáles son impactos al consumidor, al canal, a las categorías, ¿verdad? Y utilizamos estos Harvey Balls para decir, oye, mira, en este negocio el consumidor va a estar impactado por valor, pero va a estar más importante es el valor en estos otros escenarios. Los escenarios que tengan esos círculos más llenos de manera consistente, decimos, bueno, esto es un no regret move, porque sabemos que en todos los escenarios es algo que pareciera que va a ser crítico, ¿no?
por ejemplo, basic food staples, vemos que en todas partes tiene un impacto positivo, ¿no? Mientras que algo como invertir en el canal tradicional, en algunos escenarios nos da una ventaja competitiva enorme y en otros no nos afecta para nada. Eso es un escenario que yo digo que es un poco bipolar, ¿no? Funciona para uno y vale la pena hacerlo, aunque sepamos que en algún escenario futuro eso no pueda pasar. Entonces, esto es sumamente importante, o mi sugerencia es a la hora que estén haciendo sus planes anuales, que asumo muchos de ustedes lo están haciendo, no piensen de manera tan lineal, piensen de manera de escenario. Piensen, oye, si mi marca, ¿cuáles son de nuevo? Tienen que primero establecer esos ejes, pero una vez que los tengan establecidos, piensen en términos de escenarios y en qué casos, qué cosas hagan en todos, pero también es súper importante que definan qué cosas van a hacer en un escenario que no van a hacer en otro, pero que si llegase a pasar les va a dar una ventaja competitiva enorme a su marca. Puede ser qué van a hacer con la compra de medios, puede ser en el portafolio de productos que tengan. Digan, no, yo voy a tener un producto, para los que están en la industria financiera, donde dices, mira, voy a tener un producto de tarjeta de crédito de valor, porque para la gente va a ser muy importante, ya los puntos ya no son tan importantes, lo que es importante es cashback, por decir algo, ¿no? En este escenario, porque igual los puntos la gente no puede viajar, entonces la gente va a preferir tener más dinero. Entonces, eso debería definir un poco las decisiones de marca, las decisiones de producto que vayan a hacer. Y tienen que pensarlo en términos de producto, en términos de medios, en términos de portafolio, de una manera bastante completa, ¿no? Entonces, un poco, y digamos, en conclusión, para luego dar algo de espacio por si hay algunas preguntas, ¿cómo yo en lo particular veo el rol de marketing, ¿no? Está muy ligado con lo que acabamos de hablar, o sea, la definición de estos escenarios futuros. Ustedes tienen que liderar la agenda dentro de sus empresas, sobre todo en la parte de consumidor y canales. Tienen que entenderlo muy bien, ¿no? Y luego, como les mencionaba, estos 3 puntos, ¿no? Identificar cuáles son las cosas que en cualquier escenario les va a dar frutos, y identificar cosas, acciones marcarias que puedan ventajas competitivas en algunos de los escenarios, y por último, desarrollar sus planes estratégicos muy en línea con estos principios, ¿no? Así es como un poco yo veo en conclusión las cosas más críticas que la función tiene que hacer en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, con eso, bueno, hago pausa, media horita de conversación y podemos abrir quizás, no sé cómo quieren manejar las preguntas, si quieren manejarlo de forma abierta o por escrito, como prefieran. Queremos darle unmute a los participantes para que puedan... Están un mute. Los participantes pueden okay. Pueden quitar el mute para hacer preguntas, ¿no? Hacer preguntas. Sí. Vamos a dar. María Rosa Villegas dice que si vamos a poder compartir la presentación, no puedo, María Rosa, no puedo compartir todos los slides, puedo compartir algunas partes. Yo tengo una consulta. Hola. Hola, ¿quién? Anabel de Automercado, soy supermercado. Nosotros este año, bueno, yo creo que cada industria ha tenido su forma de lidiar y su forma de impacto de la pandemia de forma diferente, pero algo a lo que al menos en el equipo de trabajo nuestro hemos llegado a la conclusión es de que no podemos planificar a muy largo plazo. Tenemos casi que bloques de predicción de lo que va a suceder a 3 meses y los vamos ajustando conforme se van desarrollando las cosas, ¿verdad? ¿Qué tan recomendable ves esa estrategia con respecto a una planificación completa anual que se implemente, digamos, al pie de la letra de cuando se diseñó? Sí, yo creo, Arabel, como te digo, que hay tanta incertidumbre que hay dos, eso es un camino, el que ustedes están haciendo es un camino. O sea, tú puedes decir, mira, yo tengo un plan, pero cada 3 meses voy revisando, ¿no? Es una manera con precaución de hacerlo. Sin embargo, creo que también uno se pierde las oportunidades de crecimiento con ese modelo.
Porque, por ejemplo, tú dices, mira, ¿para qué cadena de supermercado trabajas? Automercado. ¿Automercado? Ok. Básicamente, tú puedes decir, oye, mira, si yo creo, hay un escenario donde hoy en día yo no tengo una práctica de llevarle producto al hogar a la gente, pero un escenario, y yo ahorita tengo mi participación de mercado es 15%, pero resulta que en un escenario potencial, si la gente no puede venir a visitar mi tienda, si yo tengo un modelo para llevarle producto a la gente a la casa, voy a pasar de tener 12% de participación de mercado a tener 30%. Entonces, de repente, es una inversión que indiferentemente de que estés pensando cada 3 meses el modelo, tienes que decir, oye, yo debería desarrollar un producto o una oferta para tener la lista y si esto se mantiene, la implemento mañana. Puede que sea una inversión que nunca uses, puede ser, pero si no piensas con escenarios, es muy complicado conseguir las oportunidades, sobre todo de crecimiento, ¿no? Y al hacer el ejercicio también muchas veces te fuerzas a ver qué cosas en realidad, a priorizar cuáles son las cosas que en todos los escenarios te funcionan. Si tú dices, oye, si esta iniciativa me sirve en todos los escenarios, bueno, esa hay que hacerla, o sea, hagámosla porque en todos los escenarios nos sirve. Ayuda un poco a poner esas prioridades en la mente. Y te digo, lo mismo aplica exactamente con el plan de, o sea, esto no es una discusión solo de negocios, sino de mercadeo. Y de la misma forma, decir, oye, yo voy a tener de repente 3 promociones planeadas y sé que 2 no las voy a implementar. Voy a implementar una. Cuando vea que estas cosas están pasando, decido implementar esto. Entonces, mi sugerencia sería esa, ¿no? Muchas gracias. De nada. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es María Rosa Villegas, soy la gerente de mercadeo de Instacredit. Yo tengo una consulta y es un poco de la mano lo que Anabel plantea. Es el hecho de, o sea, con el tema del COVID llegaron tendencias para quedarse a nivel de consumo, ¿verdad? Pero he estado leyendo de que ahora los meses claves de diciembre e inclusive enero son fundamentales para ver cuáles de estas tendencias, o sea, realmente llegaron para quedarse en términos de priorización de gastos, de consumo, de pagos, etcétera, y cuáles no. Entonces, cuáles fueron solo pasajeras producto del COVID o producto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, esto, digo yo, nos pone a pensar justamente en lo que Anabel plantea de esa planificación trimestral, semestral, etcétera, de cara a los cambios que puedan darse en estos meses. Meses que son vitales, un mes de diciembre, un mes de enero, la famosa cuesta de enero, ¿verdad? Entonces, me gustaría escuchar cuál es su opinión al respecto. Sí, María Rosa, un poco, de nuevo, o sea, lo que mencionas, tú dices, quizás ese es uno de los ejes en planeación que deberías tener. Los cambios del consumidor llegaron para quedarse o no. La verdad es que nadie sabe. Bueno, yo no sé y por favor si alguien sabe que me lo diga. Porque no, y de repente en algunas industrias sí. A ver, en algunas industrias puede ser que el cambio llegó y nunca va a ser como antes. Pero hay otras industrias que hay mucha incertidumbre. Entonces, mi sugerencia sería planificar para un escenario en donde asumimos que las cosas cambiaron ya para siempre y un escenario donde asumimos que hay cosas que no estamos viendo hoy en día que pueden pasar. Resulta que la vacuna la pueden distribuir pasado mañana y que es súper efectiva y resulta que los índices de mortalidad y de contagio caen estrepitosamente y la gente sale a celebrar como loca y los hábitos vuelven a lo que eran antes. Que por cierto, si ustedes leen historia, eso fue lo que pasó en 1920, después de que terminó la gripe española. Vinieron lo que llamaban en Estados Unidos los Roaring Twenties, terminaron los años 20 que la gente estaba sin dinero, no sé qué, y hubo un boom económico espectacular y la gente salió. Entonces, ¿cuál puede volver a pasar ese escenario? Puede ser, quizás es 30%, quizás es 70%. Entonces, mi sugerencia es, no, o sea, planifica para ambos escenarios y define qué cosas son verdad en ambos escenarios y define qué cosas no son verdad, pero igual algunas valdría la pena tenerlas y otras no tanto. Ok, muchísimas gracias. ¿Ya? Agradecemos cualquier otra duda o consulta que nos la hagan por este medio o por el chat. Ricardo, yo tengo una pregunta. ¿Se escucha? ¿Qué tal, ¿no? Enrique? ¿Cómo estás? Eh,
a lo mejor es un poco tonta, pero me ha llamado la atención en los últimos días. Yo vivo en Ecuador y ahora último se ha activado un poco la economía y algunas marcas han empezado a sacar promociones. Y esas promociones hacen alusión de alguna manera a la pandemia, como esta oferta en auto va a ser lo bueno del 2020 o cosas de ese tipo. ¿Tú crees que el estado emocional de la pandemia afecta al tipo de mensajes? Es decir, un mensaje que aborda con un positivismo tremendo puede ser mal visto por la falta de sensibilidad frente al momento. ¿A ustedes les ha pasado algo así? Mira, a ver, a nosotros no nos ha pasado algo así, hemos sido muy conservadores en la comunicación y cómo comunicarlo, y yo, a mí en particular, creo que usar cualquier tipo y esto es un tema, opinión muy particular, no estoy hablando como PepsiCo, yo creo que utilizar la pandemia con temas jocosos, de alguna forma chistosos, no creo que es lo correcto, ¿no? Esto ha traído una cantidad de sufrimiento para muchísima gente a todos niveles, ¿no? Gente que ha perdido seres queridos, gente que ha perdido trabajo, etcétera, ¿no? Yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con el mensaje, Enrique, que uno manda en una situación como esta. Creo que tienen que repensar dónde poner el dinero, o sea, el dinero, dónde vale la pena ponerlo. O sea, yo no digo, por cierto, que no puedes hacer algo simpático y cómico. Claro que puedes. Y quizás le alegras la vida a mucha gente. Lo que creo que uno no debería es relacionar temas de pandemia con algo chistoso. Ahí es donde creo que para mí no me... O sea, puedes hacer cosas que sí, inspiren a gente, hagan... pero no sé si con eso respondo la pregunta, Enrique. Sí, no, clarísimo. Gracias. Hay una pregunta Perfecto. aquí que dice, con el COVID la mezcla de medios varió y muchas marcas corrieron a invertir la mayor cantidad de su presupuesto en el canal digital. ¿Cree usted que este escenario se mantendrá o ahora un poco a poco recomoda y vuelve a equilibrar la mezcla de medios? No sé, por eso planeamos en función de escenarios alternativos. Digamos, eso es justamente la razón por la cual esta metodología es buena, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Como no sé, ¿saldría a ser una precompra de medios de televisión? Probablemente no, porque, o sea, quizás el aprendizaje de esta metodología es, tengo que mantenerme lo más flexible posible en temas de compras de medios, porque no sé qué puede pasar. Históricamente muchas compañías iban y hacían una compra de medios temprano en el año porque habían descuentos, etcétera. En un escenario como el actual, si hay un aprendizaje es que quizás en ningún escenario me conviene mucho, ¿no? A menos que sea un deal loco y, de nuevo, como mencioné antes, diga, bueno, en el escenario en que televisión vaya a resurgir, yo le estoy apostando a ese escenario, aunque sé que en otro voy a perder. Quizás si es un caso particular, puede ser, ¿no? Pero va a cambiar mucho. Yo en lo personal creo que digital va a seguir creciendo, pero por una razón diferente, por una razón de retorno en inversión. Es mucho más medible que televisión. Entonces, indiferentemente de lo que pase con la pandemia, de nuevo, para mí es una variable un poco independiente. Yo invertir en canal digital, para mí es de hecho un no regret move, porque de hecho es un factor independiente de la pandemia, una tendencia que venía desde antes, ¿no? Así que bueno, esa sería mi perspectiva. Gracias, Ricardo. Marian Bakit, y te tengo una consulta. La transformación digital ha sido un tema que se ha acelerado en los últimos 8 meses de forma exponencial, y las empresas casi que tuvieron que ponerle el acelerador y las inversiones para poder adaptarse a lo que quizás no hicieron durante 5 años porque no lo vieron necesario desde mi perspectiva. Sin embargo, ya muchas se han alineado quizás con las expectativas actuales con respecto a la transformación digital, no solamente en sus estrategias de marketing, sino en procesos internos. ¿Vos considerás que los resultados en sus estrategias de comunicación deben ser evaluados de una forma distinta como tradicionalmente han sido evaluados? Sí, déjame quizás dividir la respuesta en dos partes, ¿no? Una parte que hablabas del tema de transformación digital, y creo que tienes un punto muy importante, Mariana. Yo estuve 6 años en mi rol anterior de marketing, y ahora estoy haciendo algo que no tiene demasiado que ver con marketing, tiene que ver justamente con transformación digital. Y en 2 segundos te digo por qué es tan importante esa primera parte y luego te hablo de la parte de retorno de inversión. Es muy importante porque cuando uno se da cuenta que hay negocios
muchas veces estamos viendo participación de mercado y pensamos siempre en función del competidor. Oye, ¿cómo estoy yo versus el competidor? Y muchas veces uno no ve así interno y dice, oye, ¿cuánta participación de mercado estoy perdiendo yo por no tener el producto adecuado en el lugar adecuado, en el momento adecuado? Y hoy en día eso se puede cuantificar y las cifras son impresionantes en cualquier compañía, son realmente impresionantes. Entonces, para hacer buen marketing uno tiene que también entender ese cadena de suministro y estar seguro que la digitalización llegue a todas partes. Porque para yo poder entregarle al consumidor lo que quiere, cuando quiere, en el tamaño que quiere, en el lugar que quiere, tengo que tener una cadena de suministro que esté funcionando de manera muy eficiente. Y eso, a tu pregunta, Mariana, está muy ligado porque antes no se hacía retorno de inversión en marketing. Luego empezamos a hacer modelos, ¿verdad? Todos asumo han hecho un modelo de marketing mix modeling, cómo influencia mis ventas cuando hago más marketing, etc. Y tenemos modelos econométricos, que algunos bastante buenos, pero eran al final modelos econométricos, ¿no? Hoy en día, y sobre todo para los que están acá, que muchos, o sea, que están en industrias financieras, están en supermercados, tú puedes tener una relación uno a uno con el consumidor. O sea, tú puedes llegar a ver directamente lo que llamamos ¿cómo se llama? El embudo, el funnel, desde que hiciste marketing hasta que si hiciste una venta o no hiciste una venta. Entonces, por eso es tan crítico tener esa cadena de suministro y con transformación digital desde el principio hasta el fin, porque es la única forma de saber dónde están mis puntos de crisis en la organización para poder llegar a dar ese producto. Entonces, definitivamente esta pandemia y la aceleración de la transformación digital está haciendo que empresas sean mucho más exigentes en los retornos de inversión. Y si leen los reportes de las compañías en Wall Street, una cantidad de compañías que dicen, estoy cortando marketing, estoy haciendo inversiones muy selectivas en donde pueda medir retorno de inversión, ¿no? Entonces, para ustedes es importante que lo sepan, porque esto va a ser mucho menos de la parte creativa, de déjame hacer una publicidad que sea divertida, a cuál es el retorno de inversión. Mucho más, digamos, un camino mucho más de ingeniería que de creatividad. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, como que no hay más preguntas, darles las gracias y desearles a todos que tengan un buen EFICamp, que lo aprovechen al máximo. Y gracias a EFI por la invitación. Un placer estar ahí con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Siempre es un honor contar con usted en EFICamp. Y bueno, nos gustaría para continuar esta noche hacer la presentación de Enrique Rojas, consultor internacional chileno, director académico de EFICamp, el cual arrancará con nosotros el día de mañana el programa. Así que, Ricardo, buenas noches. Perdón, Enrique, buenas noches. Buenas noches. Creo que no puedo poner video, que no estoy autorizado. Sí puedo, ¿no? Sí, dame un segundo, vamos a ponértelo. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Qué gusto que estén acá. Me encanta ver que hay un montón de personas que han venido. Ojalá estén la mayoría de los asistentes al EFICamp. Queremos darle una tremenda bienvenida. EFICamp por primera vez va a ser digital, lo que nos va a permitir tener un tipo de discusiones y de trabajo diferente. Antes EFICamp duraba 2 días intensos, ahora dura 4 semanas. 4 semanas donde, como decía recién Ricardo, vamos a estar en medio de la incertidumbre y 4 semanas discutiendo con profesionales de las distintas categorías e industrias sobre la incertidumbre y el marketing va a ser de una riqueza enorme. Yo creo que dentro de todo somos afortunados de poder tener este formato porque nos va a permitir no solo aprender herramientas o tácticas, sino que aprender de los otros en un proceso largo de 4 semanas con mucha discusión, con mucho trabajo en equipo y creo que va a ser muy fructífero para todos. Mañana empezamos con la primera etapa, que es la base de la montaña, se llama. Hemos diseñado el programa como si estuviéramos subiendo una montaña con distintas paradas y distintos retos y desafíos, hasta llegar a un verdadero desarrollo de estrategia de marketing y comunicación. Y nuevamente queremos darle la bienvenida a todos. Los esperamos mañana con muchas ganas. Hay mucha gente que ha estado trabajando en este programa
un montón, va a ser algo nuevo para todos, pero estoy seguro que va a ser de una tremenda riqueza. Así que bienvenidos todos y nos vemos mañana con todos los asistentes de EFICAM. Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, sin más que decirle, les deseamos una muy buena noche a todas las personas. Gracias a todas las personas externas al programa EFICAM que participaron esta noche. Esperamos que el próximo año puedan ser parte de esta gran iniciativa educativa. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias.